O me pasó que veníamos por el Parque Maceo y a la 1 de la mañana había niños de la edad de mi hijo, de 8 o 9 años, correteando solos a la 1 de la mañana. Y yo decía, ¿qué está pasando con eso? Hoy hay investigaciones que también te dicen que no todos los niños están yendo a la escuela por razones diversas, que puede ser la distancia, que puede ser la falta de determinados recursos. La norma está divina en ese sentido de proteger los derechos de las infancias, los adolescentes y los jóvenes, pero en un país como este que tiene tantas carencias económicas, ¿cómo lograr sustentar eso en algunas de esas áreas que decía la profesora Ana? Casos de menos de 13 años que han quedado embarazadas. Tenemos menos mujeres embarazadas, pero dentro de ese número que tenemos va incrementándose el número de embarazos adolescentes. ¿Por qué es necesario que las personas la entiendan, la comprendan, la apoyen y sobre todo se amparen de ella? Sería una manera más de que nuestras infancias, nuestras adolescencias y nuestras juventudes estén totalmente protegidas, no solamente desde el ser, sino desde el accionar diario. Eso está pasando hoy en Cuba. Hoy está pasando en Cuba. Son todo historias maravillas las que encuentras con Indira. En sus podcasts encontráis todo lo que quieras saber. Ven mamá, yo quiero saber. Ven mamá, y vas a entender. Ven mamá, un mundo que debes conocer. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más al canal de Indira Román. Hoy nos vamos un poco del sentido de nuestras entrevistas habituales, pero es un tema que nos fascina y un tema que estoy convencida que a usted en casa le va a interesar si tiene niños pequeños, si tiene un adolescente o si tiene un joven en la familia. Y antes de presentar el tema, le doy la bienvenida a dos profesoras, a dos mujeres que saben muchísimo de este tema. Ana Isabel, bienvenida, profesora investigadora de Flaxo Cuba, y María del Mar Otero, quien es también profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Y qué bueno que puedan estar aquí para hablar de un tema tan importante como es el Código de la Niñez, Adolescencia y Juventudes. ¿Lo dije correcto? Lo dijiste correcto. Un poco porque las personas a veces son un tanto escépticas. Y cuando oyen hablar de una norma jurídica como esta, dicen, quizás no es tan importante o quizás es un poco más de lo mismo, pero no. O sea, la Cuba de hoy ha cambiado tanto en materia de infancias que se hace necesario un nuevo documento en función de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. ¿Por qué implementar un nuevo código? ¿Cuánto hemos cambiado? ¿Cuáles son las principales problemáticas a las que nos enfrentamos hoy? Bueno, te agradezco mucho la posibilidad, la invitación de compartir contigo y aquí estar en tu canal. Mira, ciertamente desde el punto de vista de la sociedad, muchas veces vemos las cuestiones jurídicas, las normas, un poco distantes, ¿no? Y solamente las ubicamos en el ámbito del derecho, sin tener en cuenta que las necesidades de las personas, de los diferentes grupos poblacionales, son los que se van elevando y algunas de ellas se convierten en normas jurídicas. Es decir, que la norma trata de modelar los comportamientos sociales, de estructurar, de organizar. La sociedad cubana realmente ha cambiado muchísimo en los últimos tiempos. Hablar de una norma de protección a la infancia no es nuevo para Cuba, es decir, desde el 78 teníamos un código de la niñez y la juventud que ha quedado obsoleto desde hace mucho tiempo, y la Academia Cubana también desde hace mucho tiempo estaba pidiendo por una actualización de ese código. Las condiciones objetivas y subjetivas en que se desarrollan las infancias, las adolescencias y la juventud cubana han cambiado. Por tanto, se hace necesario, más que necesario, yo diría que se hace imprescindible estudiar las condiciones que hoy están enfrentando esas poblaciones. La infancia, la adolescencia y la juventud, en ellas está incidiendo el contexto país, que es altamente complejo, lo vivenciamos todos, y también inciden en ellos los contextos más cercanos, dígase familia, escuela, comunidad. Cuando se hace el análisis de cómo se está viviendo o cómo están viviendo las infancias, las adolescencias y las juventudes, no es menos cierto que hay espacios en que algunos de sus derechos se están viendo comprometidos.
eh, y requeriría que cuando se hagan los análisis, nosotros desde las facultades de la universidad estamos como haciendo un llamado a que se tenga en cuenta lo que se llama enfoque eh, interseccional. ¿Qué quiere decir eso? Es que se tenga en cuenta que en un individuo o en un grupo poblacional pueden estar incidiendo diferentes ejes o dimensiones que estructuran desigualdades sociales. Y cuando te estoy hablando de eso, me estoy refiriendo, por ejemplo, al género, al color de la piel, al territorio de residencia, al nivel cultural, que pasa por el nivel cultural que tiene la familia, al nivel económico de esa familia, a la condición de discapacidad que puede tener un niño, un adolescente, un joven, a la condición de migrante, porque esos ejes, que además no siempre interactúan uno solo, sino que pueden interactuar varios, claro, y profundizan la desigualdad, la vulnerabilidad de esos grupos. Por ejemplo, Ana, tú decías que hay algunos derechos que se están viendo comprometidos. ¿Cuáles serían esos derechos? Y ponerlo en ejemplos concretos. El código, como la convención, como la política, por ejemplo, establece principios de no discriminación. Y en ocasiones nosotros vemos que sí hay discriminación por determinada condición, como las que te mencioné hace un momento, que niños, adolescentes se sienten excluidos, rechazados por determinada cuestión. El tema, por ejemplo, de la violencia. Estas poblaciones están siendo violentadas en espacios muy cercanos, como puede ser la familia, diferentes manifestaciones de violencia, como puede ser la familia, como puede ser la comunidad. En una investigación reciente, realizada por Flaxo Cuba y por el Instituto de Investigación Cultural Juan Marinelo, pues los adolescentes, por ejemplo, reconocían sentirse, algunos, no voy a decir que es la totalidad, pero sencillamente pasa, y ya cuando pasa en varios grupos, que pasa en uno, ya es una alerta. Puede suceder. Entonces, por ejemplo, pueden estar siendo excluidos en su barrio o en el grupo escolar. ¿Y por qué? Bueno, entran factores diferentes, como puede ser el género, o puede ser el color de la piel, o puede ser las condiciones económicas. Ya no todos tienen las mismas posibilidades. Y son más notables hoy por hoy las desigualdades económicas. Son más notables las desigualdades económicas. Hay otro elemento que realmente nos tiene preocupados, que es el tema, por ejemplo, de la alimentación en infantes y adolescentes, el acceso, cómo se alimentan, cuántas veces se alimentan, la presencia en el ámbito escolar. Es decir, hoy hay investigaciones que también te dicen que no todos los niños están yendo a la escuela por razones diversas, que puede ser la distancia, que puede ser la falta de determinados recursos, como pueden ser zapatos, como pueden ser ¿Eso mochilas. está pasando hoy en Cuba? Hoy está pasando en Cuba. No será la generalidad, pero está pasando en Cuba. Entonces, vemos por las calles como adolescentes, incluso niños, están vendiendo cosas, venden pan, venden otro. Sí, que a mí me llama la atención, de hecho lo comentábamos, que antes, aunque podía quizás algún niño ayudar a su papá en su negocio, no se veía tanto como ahora. Me llamaba la atención que el otro día yo venía con Ale en la moto y a las 10 y tanto, 11 de la noche, había un niño vendiendo en medio de una intersección cajas de cigarros. Yo no recuerdo haber visto eso años anteriores y yo decía, bueno, ¿qué pasa con esos niños? ¿Por qué no están en su casa durmiendo hasta ahora o estudiando? O me pasó que veníamos por el Parque Maceo y a la 1 de la mañana había niños de la edad de mi hijo, de 8 o 9 años, correteando solos a la 1 de la mañana. Y yo decía, ¿qué está pasando con eso? Esas cuestiones están pasando. Los niños, sobre todo las niñas, y aquí entra a jugar el eje o la dimensión de género, en ocasiones son cuidadores de hermanos pequeños o de familias, o familiares mayores
de la tercera edad y ayudan a sus madres así. También cuando tú haces un análisis de la familia, porque cuando vas a analizar la situación concreta que presenta un niño, una niña o un adolescente, tienes que ver ese contexto de familia. En ocasiones estás viviendo en una, forma parte de una familia monoparental por la línea de la madre. A lo mejor la madre tiene más hijos, algún que otro hijo puede tener una condición de discapacidad, por ejemplo, o puede tener un familiar al que hay que cuidar. A lo mejor esa madre tampoco está incorporada a un empleo que no sea esta labor de cuidados por las que no recibe remuneración económica. Entonces, todo eso va incidiendo. Tú estás haciendo ese análisis de la familia, pero ese análisis, esa situación, por supuesto que incide en el menor de edad. Obviamente. Porque hay menos recursos económicos, la carestía de la vida ha aumentado exponencialmente y entonces no siempre la familia puede dar respuesta a las necesidades de los niños. Ahora, Mari, la profesora Ana había planteado quizás esos derechos principales que hoy están vulnerados hacia los niños, ¿no? Los principales derechos de ellos, y ha planteado una serie de situaciones que sabemos que están pasando hoy en Cuba y otras como por ejemplo el bullying, el acoso de diversa índole. ¿Cómo este código va a proteger tanto a los niños tan diversos como pueden ser el niño, el adolescente y un joven? ¿Cómo este documento aspira a englobar tanto? Como la profe adelantaba, hay una realidad actual muy distinta a la que teníamos a lo mejor hace 10, 20, 30 años. Tanto desde ese enfoque más social que se evidencia científicamente también a través de datos, a través de estadísticas y que además como individuos todos percibimos de manera empírica por las situaciones que nos vamos encontrando en el día a día, pero también desde el enfoque de derecho y desde el punto de vista de las normas, de las políticas públicas, ha habido una constante transformación y un cambio de percepción en relativo a los derechos de las personas menores de edad. Sobre todo que tiene que ver con la comprensión de su condición como plenos sujetos de derecho. Eso implica que desde esa mirada más pública que da el derecho, no solo desde la protección en los ámbitos privados, sino también desde esa incidencia pública que tiene que ver con cómo el Estado garantiza la satisfacción de los derechos, pues comprendamos que ya no asistimos a los niños, ya no atendemos a sus necesidades, ya no estamos cumpliendo un deber por el hecho de querer lograr ese bienestar en los individuos del futuro, ¿no? Hay una plena comprensión de que los niños, adolescentes y jóvenes no son el futuro, sino que son el claro presente, que son sujetos que en este momento no son solamente titulares de necesidades, sino de derechos que le corresponden por su condición de ser. Y ahí, por ejemplo, la profe nos hablaba de una dinámica muy importante, es esa noción de universalidad en cuanto a los derechos. Hay un principio muy razonable y muy lógico de todos los derechos para todos los niños, niñas, adolescentes, pero también hay un razonamiento de estas acciones focalizadas a las que la profe hacía referencia, que frente a hipervulnerabilidades de las que pueden ser sujetos estas personas menores de edad, pues va a demandar también que la protección de esos derechos sea todavía más específica, tengas herramientas, mecanismos, necesidades más puntuales que tienen que cobrar entonces caracteres especiales en torno a esa protección. Por ejemplo, María del Mar, ¿cuáles serían esos derechos que ahora se están sumando a los que ya estaban? A ver, tenemos un catálogo muy amplio y partimos desde el reconocimiento de derechos, principios básicos y estructurales como el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, pero que desde el enfoque de niñez lo pensamos en cómo ese desarrollo responde a esa autonomía progresiva, a esa ganancia continua de habilidades, de capacidades, a ese cambio continuo que las personas menores de edad van viviendo a lo largo de esas etapas, que es mucho más acelerado, mucho más acentuado que, por ejemplo, los cambios que ya nos ocurren en la adultez. Y comprender ese desarrollo integral
bajo esa visión, ¿no?, de la progresividad. El interés superior, que ya lo regulamos también desde la Constitución y desde el Código de la Familia, pero que en este código actúa, digamos, de manera transversal sobre la regulación de todos los derechos, planteándonos la necesidad de que ese bienestar construido desde los propios derechos tiene que ser la consideración primordial en la toma de decisiones, la participación, que es tan importante, y que hoy con esta propuesta de norma se extiende también a todas esas esferas de la vida de las personas menores de edad. O sea, cómo no puede pasar nada con respecto a los niños, niñas y adolescentes sin que ellos puedan de alguna manera dar su percepción, dar su criterio, claro. Y que eso además se traslade a la toma de decisiones y no sea un mero acto simbólico. El catálogo de derechos es extremadamente amplio porque regulamos derechos, ya te digo, que tienen que ver con la propia condición de ser humano, que tienen que ver también con el acceso a servicios que son básicos como la educación, como la salud, pero hoy también desde una mirada mucho más integral, porque hoy ya no nos limitamos a regular ese acceso gratuito y de calidad a la educación, sino que también hoy se habla de educación inclusiva, de educación integral, pensada en cómo inculcar en las personas menores de edad todo un sistema de conocimientos que los ayude en esa ganancia de capacidades y de habilidades y que se extienda más allá a lo mejor de lo que antes eran los currículos básicos y también incluso cómo las personas menores de edad deben y pueden incidir en esa educación que se les imparte. Desde el enfoque de salud, por ejemplo, también se rompen muchos estereotipos o muchos tabús que existían o que aún persisten socioculturalmente con respecto a la infancia, y con mucho ahínco también se regulan cuestiones relativas a la salud sexual y reproductiva, que a veces es complejo planteárnoslo como familias. Pero es real que hoy, por ejemplo, hay muchachas de 13 años que están dando a luz un bebé. No, es que Y más hay pequeñas. datos que apuntan que si bien en Cuba la natalidad hoy desciende, el índice dentro de esa natalidad que persiste de embarazos adolescentes asciende. O sea, tenemos menos mujeres embarazadas, pero dentro de ese número que tenemos va incrementándose el número de embarazos adolescentes con todo lo que eso implica para los derechos de esa adolescente. Porque no es solo el hecho de verte en la tesitura de tener que maternar cuando a lo mejor psicológicamente o socialmente no tenías las herramientas para eso, sino que eso implica no pocas veces, desafortunadamente, el abandono escolar, la imposibilidad de satisfacerte financiera y económicamente tus necesidades y poniéndote en una situación de dependencia con respecto a otras personas, no pocas veces una pareja adulta que después reproduce contra esta adolescente determinados rasgos de violencia que si bien no llegan a ser físicas, pueden sí ser bajo esta dinámica de como yo sostengo económicamente el hogar, yo tomo las decisiones y desafortunadamente son patrones que se dan dentro de esas circunstancias o dinámicas y que hoy existen en Cuba, y por eso era tan importante trasladar todas las posibilidades en la regulación de esos derechos sexuales y reproductivos para que las personas menores de edad puedan también tomar decisiones en torno a esas cuestiones, para que tengan un respaldo también institucional ordenado, lógico, pensado de qué pasa cuando en supuestos tan complejos, por ejemplo, donde la adolescente quiere terminar un embarazo de manera voluntaria, sin embargo su familia, quienes tienen sobre ella la responsabilidad parental, o con respecto a ella, no sobre ella, la responsabilidad parental, se oponen a lo mejor por determinadas prácticas religiosas, a lo mejor amparados en motivos de preocupación sobre la salud de la propia adolescente, pero cómo vamos a darle solución a esos conflictos, el consentimiento de cuál de las partes es el que trasciende, sin que eso implique tampoco una transgresión también de esos derechos y facultades que los titulares de la responsabilidad parental tienen sobre sus hijos, pero que nos obliga a comprender también hoy los derechos sexuales y reproductivos de las personas menores de edad como eso, como un derecho que nos faculta para tomar decisiones en función de esa autonomía progresiva. Ana decía que incluso de menor edad, de la que yo mencionaba, o sea, hay casos de niños, por ejemplo, de 10 años que pueden... Hay casos de menos de 13 años que han quedado embarazadas
Y por otra parte también han estado violentadas. Por ejemplo, nosotros te decía que recién habíamos terminado una investigación que incluyó, entre otras cosas, una sistematización de investigaciones acerca de las vulnerabilidades en la infancia y la adolescencia entre los años 2015 y 2023. Que no digo que estén todas las investigaciones que se han llevado a cabo en el país, pero sí una buena parte de ellas, y por lo menos nos da un abanico Amplio, claro. de situaciones que se están dando a lo largo del país. Hay, a partir del análisis de las investigaciones, que fueron fueron alrededor de 103, 104 documentos a los que se accedieron en diferentes formatos, nosotros localizamos que hay 11 áreas, y puede haber más, en las que pueden darse vulnerabilidades en la infancia. Un área tiene que ver justamente con lo que decía María del Mar, y con embarazo y fecundidad adolescente. Otra área tiene que ver con la violencia, con la educación, con la nutrición y las conductas alimenticias de las infancias y las adolescencias, con la pobreza y exclusión y las desigualdades. También está bueno con el tema de los cuidados, el tema de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Es decir, que hay una serie de ámbitos en que los niños, niñas, adolescentes e incluso jóvenes pueden resultar vulnerados en algunos de sus derechos. Con respecto a lo que decía María del Mar de la norma, contar con una ley, con normas jurídicas específicas de protección a los derechos de las infancias y las adolescencias y las juventudes, yo creo que es sumamente importante. Pero a la vez creo que también es sumamente importante saber que la norma por sí sola no puede solucionar todas las problemáticas que se dan en la sociedad. Eso es importante resaltarlo. Porque nosotros podemos tener el mejor sistema de leyes, códigos en diseño, que si la norma, primero no se conoce, si la norma no se aplica y no se exige de la manera que debe ser, pues sencillamente cae en tierra de nadie. Hay veces que cae en tierra de nadie, se convierte en letra muerta, y no es así. Yo creo que nosotros tenemos un sistema de leyes de protección específicas y un articulado en otras normas jurídicas que protegen muy bien los derechos de la infancia, y sin embargo vemos que se vulneran. Entonces, hay necesidad, es una exigencia el conocimiento de la norma. ¿Cómo llevamos esa norma? A lo mejor no es la palabra más correcta la que voy a utilizar, pero ¿cómo se aterriza la norma a la cotidianidad de las personas? ¿Y cómo logras que muchas instituciones, porque no es una cuestión solamente del ámbito del derecho, que las instituciones colaboren? Porque estoy pensando en el Ministerio de Salud, o estoy pensando en aquel niño que no va a la escuela porque no tiene zapatos. ¿Qué hacemos con eso? Entonces, esas cuestiones son muy importantes. Primero, el Estado es el principal garante de la normativa jurídica. Ahora, el Estado no es en abstracto. El Estado tiene instituciones que tienen responsabilidad de hacer cumplir lo que está establecido. En ese sentido, de hecho, yo creo que uno de los propósitos fundamentales de la norma es, digamos, organizar o diseñar cómo institucionalmente debe quedar organizado el sistema de protección de derechos de la infancia en Cuba. Y es por eso que se hace una propuesta de una serie de organismos a los distintos niveles territoriales de cara a la atención de las problemáticas que puedan surgir, de esas hipervulnerabilidades. Y además se diseñan una serie de subsistemas que están pensados específicamente para atender algunas de esas áreas de vulnerabilidad que hoy están identificadas y que la profe comentaba. Así podemos hablar de un subsistema de salud, un subsistema de educación, un subsistema de asistencia social, un subsistema de guarda y cuidado en entorno público cuando vemos que no puede ser ejercido por la familia, un subsistema también de protección y atención a personas menores de edad que cometen determinadas conductas que pueden ser
digamos, contraria a la estabilidad, al orden público, a la estabilidad social, o incluso tipificar como delito, pero no ser las personas imputables en razón de su minoría de edad, ¿no? Ahora es lo que la profe comenta. La norma hace una propuesta pensando en ese escenario idílico de cómo deben funcionar sus elementos, sus componentes. Pero ya para lograr esa real efectividad, eso va a demandar, como hoy lo demanda, por ejemplo, también la implementación de otras normas como el Código de las Familias, como la propia Constitución, un compromiso muy amplio de todos los actores dentro de ese sistema, desde el punto de vista institucional, pero también desde el punto de vista personal, de las personas que conforman esas instituciones. Ahora me preocupa ahí, María del Mar, algo. O sea, la norma está divina en ese sentido de proteger los derechos de las infancias, los adolescentes y los jóvenes, pero en un país como este, que tiene tantas carencias económicas, ¿cómo lograr sustentar eso en algunas de esas áreas que decía la profesora Ana? ¿Cómo lograr eso que queremos, pero sin tener los recursos para hacerlo? O sea, o al menos no todos los recursos que quisiéramos. O sea, no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de práctica, de que no tenemos esos recursos. ¿Cómo lograr? Yo creo que eso es uno de los principales desafíos que tiene la norma. ¿Cómo lograr eso? O al menos hacia dónde apuntaría la solución. Mira, realmente tú has dicho, yo creo que la palabra exacta, el término exacto, es un gran desafío. Porque cómo dar solución a exigencias reales que pasan, por ejemplo, por un área como la supervivencia, que es una de las áreas de los derechos de la infancia y las adolescencias. Yo pienso que habría, entre otras cosas, que eliminar nichos. Seguimos, aunque digamos que hay nichos, esta es mi parte, esta es la tuya, eso tendríamos que estar borrando y lograr articular esfuerzos, proyectar acciones que vayan en función, hasta donde se pueda, de proteger algunos de esos derechos que incluye y que habría que estar sumando otros actores, porque no es únicamente educación, no es únicamente salud, no es únicamente, vamos a decir que los actores tradicionales. Ahorita hablábamos, cuando se hablaba del tema del embarazo adolescente y demás, y el papel que puede desempeñar la familia sobre exigir determinadas cuestiones a las adolescentes, pues sencillamente hay patrones, hay estereotipos, hay maneras de hacer en esa función educativa de la familia. Entonces, si la familia asume a sus menores de edad como una propiedad y no como ese sujeto de derecho que reconoce la norma, pues le violenta derechos. Entonces, es verdad que hay los derechos a los que tú hacías referencia, que están relacionados con cuestiones económicas, de acceso a determinadas, pero por ahí pasa la alimentación, por ahí pasa el medicamento, por ahí pasa los útiles escolares, por ahí pasan pasan los juguetes, que sí es una prioridad para la infancia y no siempre se toca. Casualmente estaba hablando hoy por la mañana de eso. Bien, porque estamos hablando de una etapa de la vida donde el juguete es una manera va unido a ese desarrollo, al aprendizaje, a los roles, exacto, a las relaciones incluso sociales, incluso a valores. ¿Dónde se puede consultar este código que aún no se ha aprobado? Pero si hay alguna mamá que esté viendo esto, si hay alguna abuela que esté, e incluso hay un niño que a lo mejor no la conozca y quiera leerlo, un adolescente, ¿dónde se puede ver? Está en internet, sí. Lo googleas y pones anteproyecto, Código de la Niñez. El sitio web del Ministerio de Educación fue quien lo hizo público, porque es que el Ministerio de Educación es el órgano ponente, en este caso el encargado de la redacción de la norma con acompañamiento. Bueno, los grupos de redacción estuvieron compuestos por todo el conjunto de instituciones de la administración gubernamental y del Estado, por especialistas, por profesores, por diversos centros de investigación y de estudios también, pero bueno, el Ministerio de Educación es el que haya liderado esos esfuerzos.
y por tanto fueron ellos a través de su página web los que lo Pusieron público. pusieron a disposición. Una vez que esté, por ejemplo, aprobado el código, y esperemos que sea así, una persona que siente, un niño, por ejemplo, un adolescente o una mamá que está sintiendo que a su niño o adolescente o joven le está siendo vulnerado alguno de sus derechos, ¿a dónde debe dirigirse? A ver, hoy hay un sistema de instituciones que incluso de forma previa al código hoy están ahí y tienen un papel que cumplir. Yo siempre en materia de infancia señalo mucho el continuar informando respecto al papel de la Defensoría. La Defensoría, que es una institución que nace, es una institución, digamos, que forma parte del sistema del Ministerio de Justicia, no es una institución independiente en sí, pero que nace de la cohesión entre el Código de las Familias y el Código de Procesos de 2021 y que es hoy la institución en Cuba que tiene la responsabilidad de la protección de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, cuando precisamente parte de esa propia situación de vulnerabilidad lo que aqueja su derecho, ¿no? Entonces ahí con mucho ahínco, por ejemplo, se protegen o se busca la protección de los derechos de personas menores de edad, de personas en situación de discapacidad, de personas adultas mayores, de personas que han sido víctimas de violencia, porque digamos que esas situaciones de vulnerabilidad que presentan, pues las ponen en una situación, digamos, de desventaja o de desequilibrio frente a la búsqueda de soluciones a eso que la aqueja. Entonces la Defensoría hoy en cada provincia, como parte de las direcciones provinciales de justicia, tiene un departamento al que las personas, y dentro de ellas, las personas menores de edad, se pueden dirigir en búsqueda de acompañamiento, asesoramiento o incluso defensa de derechos ante determinados procesos administrativos, judiciales que lo demanden de esa manera. ¿Hay uno en cada municipio, uno en cada provincia? ¿Cómo funciona? Las direcciones radican en las direcciones provinciales de justicia. Un programa no basta para tocar este tema. De hecho, ya hemos avanzado cantidad y todavía yo tengo varias preguntas en el tintero, pero vamos a ir cerrando y les hago la propuesta, la invitación a que me puedan acompañar en un segundo momento, a partir incluso de los comentarios que las personas nos dejen aquí, dudas que puedan tener, nos comprometemos, las estoy comprometiendo a ellas públicamente, hacer un segundo programa, pero para cerrar ¿qué otros aspectos, qué otras singularidades destacarían o qué otros valores destacarían de esta norma? ¿Por qué es necesario que las personas la entiendan, la comprendan, la apoyen y sobre todo se amparen de ella? Es necesario porque sería una manera más de que nuestras infancias, nuestras adolescencias y nuestras juventudes estén totalmente protegidas, no solamente desde el ser, sino desde el accionar diario, y de que en cada espacio sea un espacio seguro y sea un entorno protector para esas infancias, adolescencias y juventudes cubanas. En tu caso. A ver, sobre todo desde el punto de vista técnico, ya yo lo adelantaba, es que va a ser una herramienta para los operadores del derecho. O sea, es algo de lo que nos podremos valer a la hora de darle solución a conflictos o de buscar la reparación frente a la vulneración de un derecho que sufre una persona menor de edad, y eso es muy valioso. Definitivamente es un código sobre el cual tendremos que regresar a hablar. A las dos, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en este canal de YouTube, por darnos tantas luces sobre un tema que a veces digo yo que es muy enrevesado, porque son determinadas normas jurídicas, términos complicados para quien no manejamos estos temas, pero muchísimas gracias por habernos abierto un poco la mente, y entonces la invitación está hecha para un segundo, un tercer y un cuarto programa. A ustedes les recuerdo que este es el canal de Indira Román, un espacio para ayudarnos los unos a los otros. Les voy a pedir que dejen por acá abajo en los comentarios qué les gustaría saber de este código, cuáles son las dudas que tienen, alguna recomendación, y también les vamos a estar dejando el link para que usted lo lea, lo consuma y también pueda saber muchísimo más de qué se trata. Si es nuevo por aquí, les recuerdo, suscríbase, dele a la campanita y sobre todo compártalo con todo aquel que necesite escuchar estas informaciones y estas historias. Nos vemos. Son todo historias maravillas las que encuentras con Indira. En sus podcasts encontráis todo lo que quieras saber. Ven mamá, yo quiero saber. Ven mamá, y vas a entender. Ven mamá, un mundo
conocer.